Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Como lo habíamos prometido, y siempre nosotros decimos que lo prometido es deuda, las pastillas del abuelo aquí en Indie Mob. Yeah. Gusto, un placer. No, pues, al contrario de que en esta gira relámpago estén aquí en la cabina de Radio 13. Qué bueno, la verdad que sí estamos muy contentos, laburando mucho, yendo de radio en radio, bueno, y muy contentos de que nos den un espacio también, y la verdad que siempre estamos consiguiendo notas con gente que está informada, o sea que quiere decir que algo está sucediendo también con las pastillas del abuelo acá. Eso sí, así es. Primero que nada, preséntense para que la gente que nos empieza a sintonizar sepa que están aquí las pastillas. Bueno, mi nombre es Juan Germán, me dicen Piti y canto en las pastillas del abuelo. Mi nombre es Santiago, bajista de la banda, y somos los únicos. Y bueno, pues cuéntenos, porque decía yo que es una gira relámpago que empezó el 2 de junio. No es tan relámpago. Venimos de Chile nosotros. Ajá. Y llegamos a México el 24. Estuvimos tocando con los Caligaris. Hicimos fechas en Plaza Condesa, bueno, 25, 26, 27, 28. La verdad que contentos de que nos hayan invitado a abrir sus shows. Y bueno, sí, después nos fuimos para Playa del Carmen y a partir de... Hicimos 2 de junio, el 5 tocamos también. Hicimos Playa del Carmen, Cancún. Y bueno, y volvimos al DF para seguir con esta gira y bueno, y promocionando. Cosechar un poco todo lo que se vivió con Caligari en la fecha del 16 de junio acá en Carpastros. Bueno, todo el trabajo que venimos haciendo, junto con los Caligari que nos dieron un gran apoyo también. Qué mala onda, porque yo vi su fanpage y nada más decía 2 de junio y otras 4 fechas que una ya se dio y otra que van a Carpastros. Ajá, bueno, también está, bueno, mañana tocamos en Toluca. Ajá, en el Lando Foro. Ajá, y el 18 también o el 19 en Machaca. En Machaca, en Monterrey. Bueno, más de 12 o 15 ciudades hemos visitado a lo largo de estos 5 años. Y bueno, ¿cómo han visto la evolución en estas visitas? ¿Cómo ha evolucionado el público desde la trinchera de las pastillas del abuelo? Bien, yo creo que desde el principio hubo así como un intercambio entre el público y nosotros. La gente recibió bien la banda. El tema fue por ahí, hubo años que no vinimos y sentimos el no venir seguido, porque al ser una banda que no suena tanto en las radios, es como empezar de cero cada vez que pisamos México. Pero es linda la emoción de hacer un camino como en su momento lo hicimos en Argentina y que fue un largo camino. Bueno, esto también es un largo camino, pero acá en México. Y disfrutando de hacer lo que amamos. Intuimos también que acá el público mexicano valora mucho eso, ¿no? La perseverancia. Entonces en eso estamos. Y cómo así, bueno, ya dice Sebastián un poco, ustedes como desde su perspectiva, desde la primera vez que pisaron aquí suelo mexicano, ¿cómo ustedes perciben la escena como tal? Ya no digo rock ni pop ni nada, la escena musical de México. Ustedes desde su perspectiva, ¿cómo ven la música en México? Bueno, interesante. Nosotros tenemos ahí nuestras pequeñas amistades con Porquerama y con algunos Panteón Rococó, bueno, algunos proyectos con los que hicimos idas y vueltas en Argentina, y la verdad que nos parecen proyectos interesantes. La técnica de pastilla del abuelo cuando viene acá siempre también trata de ver jopo, que es una situación casi de culto, ¿no? De nuestros amigos de Tacuba. Y bueno, esas situaciones también está bueno vivirlas, que tocan en lugares reducidos, ¿viste? Con una especie de aura muy climática. Bueno, eso es muy interesante también. Y bueno, de estas presentaciones, porque siempre nos llama la atención y hemos dicho que no hay esa de retroalimentación de las bandas que van al extranjero, bandas mexicanas, pero sí es el mismo discurso, la misma impresión de las bandas extranjeras que siempre quedan conformes con el recibimiento del público mexicano. Uh-huh. ¿Cómo han ustedes, bueno, más bien ya les preguntamos de cómo ven la escena aquí, pero cómo está en Argentina? Y en Argentina también, bueno, está efervescente ahora el rock, hay una nueva camada de bandas que volvieron a hacer estadios. No sé cuál era bien la estadística el otro día, pero hacía más de 10 años, creo, ¿no? Más de casi 10 o 12 años que una banda no debutaba en un estadio en Capital Federal. Nosotros tocamos en el estadio de Ferrocarril Oeste para 25.000 personas
y fue todo un acontecimiento, ¿no? Por una escena, la escena post-Cromañón hizo que todo sea un poquito más difícil, y tal vez hubiera sido Callejeros la banda que hizo estadios en aquel momento, o durante todos estos 10 años que pasaron. Pero como digo siempre, bueno, Argentina ha sido cuna de un rock muy valorado en toda Latinoamérica, y ha dejado la vara un poco alta, ¿no? Las bandas de los 90 fueron extraordinarias también, ¿no? Algunas se perpetúan acá como Babasónicos, Los Redondos, lo que fue Los Redondos en aquel momento, La Renga, son bandas que dejaron la vara tan alta que prácticamente, bueno, coparon todo el mercado rockero, no hacía falta más nada. Y ahora sí empieza a haber una situación de que las generaciones que vinieron, bueno, no crecieron con esas bandas en su adolescencia, no las vivieron a flor de piel. Entonces buscan otros horizontes, y ahí aparece Pastillas del Abuelo, La Berizo, No Te Va a Gustar, Capanga, El Bordo, y bandas que ahora estamos haciendo, bueno, grandes estadios. Así es que la pregunta también viene al aspecto de que decías tú, la vara alta, a lo mejor la vara alta viene desde antes, ¿no? Desde los 80s. Tal cual, Sí, desde eso sí. estéreo para acá hay una Digo, vara muy ustedes tienen alta a que Soda se Stereo, mantiene. Acá tenemos a Caifanes, a Fobia, Caifán. que siguen sonando y no está mal, ¿no? Pero bueno, les platico un poco sobre Indie Mob. Es un programa de apoyo a la escena independiente de bandas totalmente nuevas. Obviamente nos dijeron, vienen las Pastillas del Abuelo, pues claro que vengan. Pero pues, el público, pues también las bandas que buscan el espacio son totalmente desconocidas en algunos casos. Pero, como nosotros aquí. pero Face no miente. Claro, Más de 1 millón de seguidores, y no me imagino que nada más argentinos. También aquí por algo la gente está respondiendo a sus presentaciones. Pero hace poco hubo un comentario que ya es casi ley comentarlo aquí, sobre el Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, que decía que al rock mexicano se le había acabado el filo. Pero pues, él es de la camada de los 90 aquí en México, y mucha gente se indignó, ¿no? Aparte los que están haciendo música aquí en México. Pero ¿ustedes qué piensan desde el punto de vista argentino? ¿Cómo ven a México? Bueno, nosotros crecimos también escuchando bandas como Molotov, la verdad que no conocemos tanto la escena, pero sí es parte de uno como músico que nosotros vivimos consumiendo así música de todo tipo. También hay una camada de México, por ejemplo Juancito, nuestro baterista, se la pasa escuchando Molotov. Hemos tocado en festivales allá como en el Cosquín Rock con esas bandas, y bueno, Guito con también. Jopo. Sí, bueno, justamente Jopo se trata de él. Yo creo que también existe una situación, hay tanta cantidad de gente en el planeta que siempre al lado nuestro hay un gran artista, ¿no? Y por lo menos eso a mí me pasa también en Argentina. Lo que es muy difícil realmente es que se conjugue en tiempo y forma, y que la sincronicidad se dé, de que un buen artista se suba al tren en el momento justo, o tenga el apoyo en el momento justo. Nosotros estamos rodeados allá de un montón de bandas que me animo a decir que incluso tienen varias obras mejores que nosotros. La Condena de Caín, Los Enviados de Todd, son todas bandas que la verdad tienen composiciones que me gustarían hacer a mí. Incluso para algún periodo en el que a mí se me acabe un poco la chispa, yo voy a hacer canciones de ellos si ellos me lo permiten. Y por supuesto ellos después verán derechos de autores, por supuesto desde ellos también, porque aparte son amigos. Los Enviados de Todd, por ejemplo, es una decisión de Pastillas del Abuelo, era nuestro baterista y hoy compone unas cosas alucinantes. Entonces no es que se ha acabado el filo, es que tal vez hay mucha rapidez también en las redes sociales y en la información. Eso hace que ya antes uno compraba un disco y era el disco que escuchaba durante 1 mes y medio o 2, y hoy no, hoy si no me convencé con una canción, bueno, otra banda o otra canción o otro disco, o sabes qué, bueno, algo que ya me gusta y que ya sé que me gusta, Soda Stereo. Pero entonces por ahí hay poca paciencia, no poco filo. Yo creo que el arte emana de la sociedad, y siempre hay un ser sensible al lado nuestro, y siempre hay algún rockero que quiere realmente mejorar a sus generaciones pasadas. Es difícil lograrlo porque hay que ser honrado con ellas, pero
siempre hay alguien sensible al lado. Lo que está bien difícil es que la gente le preste el ojo. Casi el otro día hablábamos también con Guito, que va a ver a Jopo, por ejemplo, esta persona que nuestro staff. Y él me decía, está sucediendo también algo sociológico. Socialmente está copando más la música electrónica. Vos te das cuenta que hay muchísimos más eventos multitudinarios de 15.000, 20.000 y 20.000 y la Cleanfield y la no sé cuánto y la otra. Y la verdad que está copando más eso. La gente tiene más oídos o más propensión a otras sustancias. Andá a saber. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que algo más que la música lo es más divertida. La música. Sí, debe ser un poco de todo. Pero no me atrevería a hacer ninguna afirmación tan limitante, ¿no? Porque, sí, igual en todo caso es solo cuestión de esperar un par de años. También uno tiene que estar predispuesto al cambio, porque el cambio existe, las bandas existen y no, por ahí no las conoces o no suenan en los medios. O sea, como te decía él, allá hay un montón de bandas argentinas amigas que por ahí no son tan conocidas, pero el arte existe y por ejemplo, te pregunto la obra existe. Que tú tienes esta radio, me imagino que debe estar codeado con muchas bandas under de México. ¿Podrías decir alguna banda o dos que estén a la altura de tal vez de Café Tacuba y que no puedan porque no se está dando el momento justo? Es que sí, hay más de dos. Más de dos. Decimos en este programa, levantas una piedra y salen 10 bandas independientes. Sí, o bueno, tal vez, pero no sé si todas buenas como Café Tacuba. También hay que ver eso, ¿no? Porque realmente fue una generación que mejoró generaciones pasadas, por lo menos en Argentina. Yo siempre digo que lo que fue Virus, bueno, tal vez fue evolucionado en Babasónicos, lo que fue La Renga, Papo evolucionado en La Renga y la Cofradía de la Flor Solar evolucionada en Los Redondos, o sea que siempre fue evolucionando. Pero sí, entiendo que por lo menos más de dos debe haber, porque yo las tengo al lado mío y muchas veces veo proyectos que son mejores que Pastillas. Es humilde de su parte y aparte con la... Juan Humildad. con la idea que tenemos de los argentinos acá, de sencillito y carismático. Pero sí, bueno, hablando de paisanos de ustedes, como lo decimos acá, hace poco vinieron una banda que se llama Ultramandaco, que nos decían que son amigos de los Enanitos Verdes, y decirles, oigan, somos muy amigos, sí, qué bueno que sigan tocando, pero ya bájense, ya nos toca a nosotros. Nada más les da risa, entonces yo dejen comer a los más chicos sangurrientos, decía. Iorio. Dejen comer a los más chicos sangurrientos. El más fuerte, lo tienen. Creo es que un sí, personaje muy intenso de allá de Argentina. Y aparte, la verdad que dice cosas que muchas veces tienen coherencia también. Y él hacía poco decía que iba a dejar de tocar porque justamente lo que le daría lástima sería que alguien lo tenga que subir al escenario con un bastón, cuando en realidad él tiene que dejar a las generaciones que vienen. Bueno, tampoco creo que sea tan así, porque en realidad yo creo que si un músico deja de tocar se marchita. Yo creo que todo músico quiere morirse tocando. No podríamos pedirle a un cenito que deje de tocar, porque ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Van a ir a buscar laburo a dónde? Sino, ¿de qué? ¿No? Está difícil, pero... Y aparte siempre hay generaciones que prefieren lo clásico, y tampoco está mal, digamos. A mí siempre está bueno conocer cosas nuevas, pero hay una canción nuestra que en realidad es una frase que nos dijo un amigo, y después la pusimos en una canción que dice: no hay nada más moderno que lo clásico. Y algo de eso hay también, no se le puede privar a la gente de lo vintage. Así es, creo que aquí lo dijo Sabo Romo, ¿no? Que aparte de los instrumentos ya tenían que subir el tanque de oxígeno. El tanque, claro. No se jubilan, los músicos no se jubilan, no sé, es algo natural. Vamos a hacer un corte y en el siguiente hablamos de paradojas. Perfecto. Dale. Muchas gracias. Vamos con más aquí en Indie Mob a través de Radio 3. Síguenos en las redes sociales como Indie Mob con Sebastián Huerta en Facebook y @Indie Mob Radio en Twitter. No te despegues, Indie Mob continúa. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta.
Ya estamos de regreso aquí en Indie Mob y seguimos hablando de que se le acabó el filo al rock mexicano. Ahora sí, Rubén, ¿qué estabas diciendo? Es que nos decía Juan que cómo fue esa onda, ¿no? Entonces trataba de explicarle un poquito que toda la gente y pues más bien en general todos hemos malentendido ese comentario y pues cada quien le ha dado la vuelta, ¿no? A como lo quiere entender. Y precisamente lo que comentaban ahorita fuera del aire, pues hay gustos para todos, ¿no? Cada uno puede encontrar lo que le gusta y uno puede decir, sí, esto está vivo, esto no, eso ya es perspectiva de cada quien, ¿no? Pero sí tuvo un gran impacto porque pues Rubén Albarrán es pues, de las bandas pioneras, de las bandas más consagradas aquí en México. Café Tacuba es pues la mejor banda de México, me atrevo a decirlo, sin temor a equivocarme, pero y precisamente por eso de una persona como Rubén Albarrán salga un comentario así, ¿no? Sí, eso fue lo que movió aquí en México. Es movilizador y tal vez malinterpretado, como decís vos. El peligro del doble sentido es... Exactamente. Por Sí, ahí, sí. la interpretación. Es que sí, causó indignación en varios sectores. Decías ahorita lo que había dicho Abulón de las víctimas del Doctor Cerebro, que también es una banda que de la misma época, que también tuvo cierta notoriedad y que ahora ya mutó se me fue el nombre de la banda. Los Abominables. Los Abominables. Pero sí, es que varias personas que ya han venido aquí hemos tocado el tema y unos están de acuerdo, sí le hace falta fuerza a los temas que tratan las bandas, porque el rock, si bien sabemos, pues nació contestatario, ¿no? Y en México están pasando muchas cosas, hay mucho material para que las bandas expresen ese coraje en sus Sí, la letras, rebeldía del rock. pero no lo están haciendo, se están yendo por el amor, el desamor, que también no está mal, no están expresando su sentir. Pero quizá eso se refería a Rubén. Bueno, eso sí, también hay mucho acá. En Argentina se dice que esta era va a ser una era donde el rock va a volver a cantar cosas de política o de sociales, digamos, ¿no? Bendita Cristina, entonces. Sí, se dice. Igualmente también yo, bueno, en el disco Desafíos, que forma parte también de la trilogía de Pastillas del Abuelo, y es el disco más rockero y más contestatario en todo caso hasta el momento de lo que hicimos, hay una canción que se llama Gobiernos Procases y hace una alusión a los dos bandos, ¿no? A los pro, que sería el gobierno de Macri, y al K, ¿no? Gobiernos Procases. Y la verdad que bueno, la corrupción es algo que todavía no se puede abolir allá en Argentina, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y no digo corrupción con K, como digo siempre, porque allá cuando decís corrupción te la ponen una K delante. Y no, corrupción, tanto de los K como del partido pro ahora. Es lamentable eso, ¿no? Después hay políticas más populares, menos populares, pero los dos tienen el mismo jefe. Es La casi lo que pasa en México, yo creo que a lo largo de El problema de todos los pueblos. Es que sí, es los temas de las bandas argentinas, venezolanas, colombianas, vino... Se me están yendo los nombres de las bandas. Una banda venezolana que decía, nosotros seguimos contestatarios, pero nos damos cuenta que cantándoles a los mexicanos tienen los mismos problemas que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, sí, hablas de recorte a los maestros y todos escuchan eso y dicen, están hablando de acá. O sea, o los viles medios también, los viles medios, las corporaciones, ¿no? Que nos cuentan la historia como quieren, están en todos lados. Dame pa' matarla, es la banda que vino. Y estaba comentando eso de que los temas tienen esa coincidencia en todos los países de Latinoamérica, porque en todos hay algo que tiene que ver con la corrupción, con el gobierno, pero en este caso pues lo hacían con fiesta, ¿no? Su protesta con fiesta, para bailar. Y bueno, pues ahora sí hablemos de paradojas, que aparte pongan atención en este segmento porque van a tener regalos de los señores de las pastillas del abuelo. Cuéntanos, nos contabas fuera del aire, de que es parte de una trilogía. Sí, Paradojas es parte de una trilogía que comenzó en el 2009 con Crisis, que es un disco más bien muy introspectivo, y las canciones son todas preguntas en primera persona, ¿no? Los nombres de las canciones son preguntas en primera persona. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué vicios tengo? ¿Qué es Dios? ¿Qué carajo es el amor? ¿Cómo pudo entrar en mí? ¿Quiero tener razón o ser feliz? Todas preguntas. Luego nos faltaban temas, entonces en el medio hicimos un disco acústico
temático también sobre el sistema penitenciario, hasta que tuvimos los temas de nuestro segundo disco de la trilogía, que es Desafíos, que es, como te digo, el más... si el anterior era introspectivo, este era más extrovertido y más para afuera, un poco protestante, muy social, canciones para los medios monopolizados, canciones para los gobiernos procaces, canciones para la xenofobia, canciones para leer y escribir y para la discriminación, y luego también haciendo tiempo para componer los temas de la tercera parte de la trilogía, Paradojas. Generamos un disco acústico en el medio, conceptual, sobre la vida de un boxeador argentino que se llama Ringo Bonavena, con aires de tango. Pero estos discos intercalados eran justamente para hacer las canciones de esta trilogía. Y un poco lo que expresa esta trilogía, de la cual los únicos dos editados acá en México son Desafíos y Paradojas, ¿no? Faltando Crisis, que se edite acá. La idea es un poco... valorar ciertas conductas en el vivir. Crisis, al ser todas preguntas en primera persona, empuja un poco a valorar la pregunta más que la respuesta, ¿no? Dado que siempre después de una respuesta vuelve a surgir una pregunta. Entonces, valorar la pregunta en la existencia. Uno se pasa por ahí dando respuestas pensando que en realidad eso lo hace más interesante, cuando en realidad una buena pregunta es siempre mejor. Desafíos intenta, todos los temas de desafíos, así como los otros son preguntas, estos terminan con signo de exclamación, y en Paradojas terminan, como lo verás, con puntos suspensivos. Desafíos propone valorar la experiencia, a veces sin juzgarla, en lo posible sin juzgarla, pero no creo que sea tanto así, tal vez juzgándola también, porque ahí hay mucho juicio sobre los medios, sobre los gobiernos. Y Paradojas propone un poco, como su signo de puntuación lo indica, los puntos suspensivos, el misterio, poder vivir en el misterio, poder vivir cómodo y no incómodo sobre suelo movedizo, porque al fin y al cabo todo cambia y nunca se saben las respuestas a algunas situaciones, ¿no? Valorar un poco eso, el misterio. Y Pastilla del Abuelo tiene mucho de misterio, nunca se sabe cuál va a ser el próximo proyecto, aunque después la creatividad nos acecha y terminamos haciendo cosas muy intensas y interesantes. Pero valorar el misterio, ¿no? De eso se trata. El lenguaje mismo es un misterio y una paradoja, porque, como lo dice ahí en la primera canción, absolutismos, hay que tomar con pinzas el lenguaje. Todo lenguaje es metáforas. Yo digo mesa, no sé si es la misma mesa que estás viendo vos. Entonces, un poco valorar eso, el misterio. Entonces habrá que ponerles esta canción a todos los que escucharon el comentario de Rubén, para que a lo mejor no es el mismo filo que él se refería, pero estos puntos suspensivos pues dejan la duda. Entonces, ¿será una trilogía o no? Por el momento estamos diciendo que aquí termina la trilogía, pero por eso... Pero misterio. Pero sí, pero lo loco es eso, ¿no? Es la incomodidad que generan, hacen pensar que tenga que haber un cuarto, pero lo que buscamos en realidad es sentirnos cómodos con este final abierto. Así que va a terminar acá. No le busquen más, ahí va a acabar esta trilogía. Decimos de una vez cuál es la pregunta, ya que acabó el segmento donde tenían que poner más atención. Bueno, la pregunta, como bien lo dije antes, ¿cuál de los 3 discos de la trilogía no está editado acá en México? Así es. Vean, más bien, que hayan puesto atención para que sepan cuál es el disco de las Pastillas del Abuelo que no está editado en México, de esta trilogía que está en el misterio. Y la búsqueda. La búsqueda. Me agarran acá en curva yo, porque yo estoy acá un poquito poniendo a la gente al tanto para que se pongan abusados con las redes sociales, porque estamos aventando la pregunta, pero no has dicho ni por qué. Cierto. Claro. La gente me contesta sin saber por qué. Misterio. ¿Para qué? ¿Por qué estoy contestando? ¿Para qué? Yo contesto, ¿no? Yo contesto, pero es que dijimos hay va a que haber pagar. regalos. El que contesta bien tiene que venir y pagar, digamos. Nos debe un asado. Una luca, claro. No, una comida. Quien conteste cuál es el único disco de las Pastillas del Abuelo que no está editado en México, se va a llevar un pase doble para la presentación de Carpa Astros. Bien ahí.
Recordemos, no el único, sino el único de la trilogía, ¿no? Ajá. De la trilogía. Sí, porque hay 2 que sí están editados. Sí, aquí en México. estudio hay 7 discos, por eso sería... Crisis, desafíos o paradojas. Entonces, para los que pusieron atención, aunque todavía no les decíamos para qué pusieron atención, ahí van a tener las respuestas. Así es, y bueno, pues, ¿qué expectativas tienen de lo que resta de la gira en México? ¿Qué es lo que la gente va a poder apreciar de la banda? Vamos a tocar, bueno, los temas más significativos de Paradojas y, por supuesto, algunos clásicos que nos gusta, bueno, también porque al estar tocando tan seguidos, bueno, son los mejores, son los temas que mejor suenan por estar más fogueados arriba del escenario. Pero por supuesto que tenemos nuestros fans mexicanos que se saben todas las letras kilométricas de Pastillas del Abuelo y sin estribillos incluso, y ellos se las saben de memoria y saben cuáles son las canciones que más quieren escuchar acá, así que vamos a estar con ellos haciendo una lista conjunta, algunos temas inéditos que no grabamos nunca y ellos igual lo saben, eso te lo permite oír internet, así que haremos una lista que tenga un poco de todo. Un show muy completo para los grandes fanáticos de las Pastillas del Abuelo aquí en México. Sí, 2 horas o más de puro rock. Y bueno, pues, ¿qué quieren que el público de Indie Mob escuche de este disco Paradojas? Vamos con el corte, de paso si quieren ver el video también lo tienen ahí, Inercia. Inercia, vamos a escuchar aquí en Indie Mob a través de Radio 13. Síguenos en las redes sociales como
Inimob con Sebastián Huerta en Facebook y @Inimob Radio en Twitter. No te despegues, Inimob continúa. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. A toda velocidad, cortando clavos en el aire, así nos lleva la ansiedad. Las cosas pasan por al lado y uno ya ni cuenta se da. Mientras Dios cronosmetro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo. ¿Cuál es la razón de ser? Si cuanto más grande la tengas, más tendrás para sostener. Que poco andamos ese trecho, convengamos, el que comunica lo dicho y lo hecho. Lleva la ansiedad y cosas que aún no pasaron, pasan y van quedando atrás. Cortando clavos en el aire, siempre a toda velocidad. Mientras Dios cronosmetro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo. Ya estamos de regreso aquí en Indie Mob. Acabamos de escuchar Ansiedad, el cuarto tema de este disco Paradojas, que forma parte de una trilogía de Las Pastillas del Abuelo. Acabamos de postear en Indie Mob con Sebastián Huerta la pregunta que al aire en el bloque pasado se nos estaba yendo: ¿cuál es el único disco de la trilogía Crisis, Desafíos y Paradojas que no está editado en México? Las primeras dos personas que nos llamen, que manden inbox a esta fanpage, se van a llevar un pase doble para la presentación de la banda en Carpa Astros el 16 de junio. Eso mismo. Así es. Y bueno, pues Rubén, ¿qué más para aprovechar la visita de Las Pastillas del Abuelo aquí en Indie Mob? Les comentábamos ahorita fuera del aire sobre este acercamiento que tuvieron con los Caligaris. Le platicábamos un poquito acerca de esta parte que, bueno, hemos visto, bueno, me ha tocado ver y presenciar. Los Caligaris tienen mucha fuerza aquí en México. En los últimos años ha sido una banda que ha trabajado bastante aquí. Entonces no me llama mucho la atención porque pues, infinidad de bandas de Argentina que yo veo que vienen en 2, 3, 4 años se logran posicionar de una forma espectacular aquí en México. Entonces eso se vuelve muy interesante porque pues al menos para mí yo veo a las bandas argentinas
desde mi perspectiva como fanático, como muy muy hermanas a México, porque siempre ha sido así, ¿no? Bueno, al menos para mí como espectador yo lo he visto así, que las bandas argentinas están muy arraigadas en México, entonces son casi como hermanas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay mucho de eso, sí, claramente. Y bueno, en realidad también hay increíblemente una visión de mercado allá, seguramente, tan fuerte y un parecido con el público argentino también tan fuerte, que hace que las bandas incluso inviertan, porque no todas, por ejemplo, bueno, yo que me imagino, no sé cuántas veces habrá venido, no te va a gustar, creo que sí, pero vino un montón, sí. Y años también, los Caligari incluso dicen que más o menos hasta la sexta o séptima vez que vinieron fue inversión, y ahora después de eso sí vinieron estos 3 años de prosperidad, si se quiere. Babasónicos también tardó unos 8 años, o unas 7 u 8 veces en venir, invirtiendo, también que eran los 90 y ya estábamos en 1-1, la mentira del 1-1 permitía ir y venir muchas veces y que no sea tanto, pero incluso eso, ¿no? Como nosotros incluso nos preguntamos, bueno, hasta cuándo nos puede dar la espalda para poder seguir viniendo y que esta mecha prenda, y bueno, sí, son 6, 7, 8 veces hay que venir y recién ahí uno empieza después a cosechar todo, así que es increíble, uno lo hace primero porque entiende que el público mexicano es muy muy eufórico como el argentino. Yo el otro día me llevé una sorpresa tremenda porque tocamos, como vos decís, con los Caligari, y a nosotros nos escucharon muy respetuosamente, aplaudieron. Yo nunca había escuchado a Caligari aquí, entonces dije, bueno, esto seguramente con los Caligari va a ser el doble o el triple, y no, fue exponencialmente más impresionante el grito de la gente, la euforia era como si estuviéramos nosotros tocando en Temperley. Era una fiesta. Era un rugido impresionante que yo digo, wow, pero esta gente, los Caligari, Dios mío, cómo los encendieron. Entonces parecía mucho el público argentino, nada que ver con otros públicos que no los voy a decir para no desprestigiar, pero ese es el primer motivo. Y segundo, que bueno, sí, la cantidad de población que tiene México hace que una vez que más o menos el mercado se fija en vos, bueno, haya también todo un mercado que permite que también descanse el mercado argentino de nosotros, ¿no? Si se quiere. Es que también fue, bueno, ahorita que comentas esta parte, como que la visión que han tenido desde el aspecto mercadológico, si lo queremos decir así, del movimiento que hubo aquí en México de rock en tu idioma, fue como que se dio ese boom aquí en México para que bandas de otros países vinieran a hacer un trabajo pues de base prácticamente, a que los escucharan, a tocar puertas, y pues hoy por hoy pues son lo que son, ¿no? Se me ocurre pues el ejemplo más claro y evidente que Soda Stereo, una banda que desde los 90s, 80s estaba trabajando ya aquí en México y pues explotó, ¿no? Aquí en México Sí. son lo que son actualmente, ¿no? Hablando específicamente aquí en México, ¿no? Porque aquí pues son igual de consagrados que en Argentina, ¿no? Sí, Pero igual, Calamaro también, claro. Bueno, sí, una gran cantidad. Sí, pero Sí. era mi comentario era más específico a reconocer como que sí existe una empatía. Bueno, ¿ustedes consideran que existe una empatía entre el público mexicano y el público argentino como para escuchar, no sé? Sí, son públicos que interactúan mucho Ujú. con las bandas. Nos pasó acá entre la primera fecha de los fueron 4 fechas. En la primera vimos esa interacción de repente en el tema, ponerse a aplaudir y como conectarnos con el público, y era increíble porque la gente se copaba, empezaba a aplaudir, Ujú. más allá, teniendo en cuenta que no conocen las letras, y como dice Piti, no son estrofa, estribillo y termino, o sea, hay que prestar el oído un poco para... No tienen estribillo, entonces hay que tener mucha memoria. Pero había como o haberlo escuchado mucho. Bueno, pero notás la interacción, no es sí, un público sí, que sí. se sienta solo a ver, como ver una película, ¿no? Donde no existe una interacción, uno está recibiendo un estímulo y nada más es eso. Yo creo Acá- que hay mucha similitud entre el público, sí. Y el público te transmite otro estímulo, no es como un intercambio de estímulos. De la banda y el energía. No, sí, es que lo han dicho, creo que nunca he escuchado a una banda extranjera decir no regresamos a México. De hecho vienen con una Estaría expectativa mintiendo, alta. sino que... Y se van muy agradecidos con el público porque se llevan la sorpresa de que ellos vienen a promocionar, pero no tienen la idea de que ya el público mexicano ya tiene en mente las canciones, como tú dices, las kilométricas Sí. letras de las pastillas del abuelo. Pero sí yo creo que es importante ese intercambio, ¿no? Entre los públicos y entre las bandas, que lo he dicho varias veces aquí. Esperamos que también el público argentino, el venezolano, el colombiano
a donde sea que las bandas mexicanas también reciban ese apoyo. Ajá, sí, bueno, tú lo has dicho, allá nosotros tuvimos un apoyo a Panteón Rococó, ¿no? Panteón Rococó. Sí, que después ellos también nos ayudaron muchísimo aquí. Y con Porquerama todavía no llegamos a hacer un intercambio. Creo que ya la vez que tocamos en Toluca, no la gira pasada, la anterior, habíamos compartido escenario con ellos. ¿Y en Buenos Aires también? No, en Buenos Aires no, pero... Hay que retribuir eso. De eso estamos hablando. Lo importante es compartir, ¿no? Nosotros transmitimos un poco el tema de compartir, que es fundamental. Menos competir, más compartir, sí, eso es algo que siempre decimos. Es un buen consejo para las bandas mexicanas. Para que vean que sí existe sinergia entre una y otra banda. Bueno, en ¿no? Argentina es muy importante. Hay muchas fechas que se organizan donde en realidad se juntan las bandas. No es tipo, bueno, voy a hacer mi fecha, aparte con lo difícil que es, ¿no? Este camino de arrancar y poder vivir de lo que uno le gusta y es una lucha constante, remar. Sí, a veces allá llegar a algunos puntos del país también se hace difícil solo. La gente puede absorber mejor una entrada donde va a haber a 3 bandas que una entrada donde va a haber a una. Y en ese sentido allá hay mucha solidaridad, sí, entre bandas. Uno de los mensajes que llegó de Paola Anaí de Vargas, ¿qué crees que no? No es el disco que no está editado en México. No sé, ¿tienes algún ganador allá en tus redes? No. ¿No le han atinado? Oye, es que le atine, porque entonces no pusieron atención. Pero es bueno, exigente, está bien. No voy a decir cuál es la respuesta que dio Paola para que no quedemos mal. Así, no, para que no salga entonces cualquiera de los otros dos. Sí. Bueno, pues, señores, muchas gracias por haber venido a Indie Mob. Esperemos que se vayan con muchas ganas de regresar y también de que vuelvan aquí a Radio 13 y a Indie Mob. Ha sido un placer. Muchas gracias por el espacio y bueno, y por el espacio en general, el que nos diste a nosotros y el que le das a las bandas desconocidas como nosotros. Gracias, en serio. No, después de más de 1 millón de seguidores, porque sabemos que por algo están aquí, no es gratuito. Y sabemos que las personas que vayan a verlos a las siguientes presentaciones pues la van a disfrutar mucho y que se vayan aprendiendo las canciones. Vengan a emocionarse, bueno, el 16 de junio en Carpastros, los esperamos. Y otras fechas para que la gente... Mañana en Toluca, si quieren ir, van ahí a Toluca, no me acuerdo ahora. Lando Foro en Toluca. Lando Foro en Toluca mañana y el 16 en Carpastros. En Carpastros. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimo éxito en estas fechas. Esperamos que les vaya de lo mejor y pues esperamos que no sea la última vez que los tengamos por acá. Por supuesto que no. Muchas gracias. Dice, entonces era otro, sí, era otro. Sí. Señores, nos despedimos. Verónica Serrano en la información y las redes sociales. Rubén Reyes ahora aquí de cuerpo presente en la agenda y las relaciones públicas. Fernando Alba, que creo que el lunes ya regresa, el productor de esta emisión, ni que se las mereciera. Felipe, gracias por habernos acompañado en controles. Yo soy Sebastián Huerta y los espero el próximo lunes en una emisión más de Indie Mob a través de Radio 13. Escucha Indie Mob lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13.